Buenas tardes. Agradecemos la presencia de las personas que por primera vez nos acompañan a los conversatorios que semanalmente organiza el Centro Virtual de Gestión Pública SIDERIS, y en especial a las personas que regularmente se han mostrado interesadas por los temas que en este espacio se exponen. El Centro Virtual de Gestión Pública SIDERIS organiza webinares con especialistas en temas que impacten nuestra relación con las organizaciones públicas, ya sean estas gestionadas por el gobierno o por entidades estatales no gubernamentales o por particulares. Este webinar lo patrocinan el despacho Burgoa, Toledo y Asociados SC y la consultoría SIDERIS. Burgoa, Toledo y Asociados SC es un despacho especializado, entre otras materias, en derecho fiscal. SIDERIS es una consultoría especializada en pensiones, entre otras materias. El día de ayer inició en este espacio un ciclo de pláticas relacionadas con la propuesta de reformas al sistema de pensiones presentada en la conferencia mañanera del 22 de julio por el presidente López Obrador, misma que expuso con diapositivas y ha sido divulgada en los medios de comunicación. Cabe destacar que la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social aún no es pública y en este momento se desconocen los detalles técnico-jurídicos y las proyecciones financieras actuariales. Tratando de sintetizar lo expuesto el día de ayer por nuestros invitados, diré que ellos nos dieron un panorama del régimen de pensiones, de los derechos laborales relacionados con la economía formal e informal y nos mostraron la estructura de las aportaciones de seguridad social. El día de hoy, la plática está destinada a responder la siguiente pregunta. ¿La reforma integral de pensiones es urgente? Para tratar de contestarla, pediré a nuestros panelistas que nos abarquen en su explicación los siguientes temas. El efecto fiscal del aumento de la cuota patronal en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Les pediré que analicen el efecto solidario de la cuota social cubierta por el gobierno con el presupuesto. También que analicen el efecto que tiene en el mercado de trabajo la reducción de las semanas de cotización como requisito para obtener una pensión garantizada. Pediré también que nos expliquen la existencia de la generación Afore y la generación de la transición y que nos expongan los elementos que requiere una reforma pensionaria integral. Las ideas principales que escucharemos en este webinar son cuotas obrero-patronales del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, cuota social, generación Afore, que para ubicar a los que nos escuchan son aquellos que cotizaron con la ley de 1997, generación de la transición, que son aquellos que empezaron a cotizar con la ley de 1973, pensión mínima garantizada y tasa de reemplazo. Como todas las semanas, el webinar se desarrollará en 3 rondas. En la primera ronda daré 5 minutos para que nuestros expertos expliquen la integralidad de los aspectos fiscales, laborales y de seguridad social que debe contener una reforma pensionaria para lograr la suficiencia y solvencia para un mayor número de trabajadores, desde las perspectivas siguientes. 1. La cuota patronal y la cuota social en el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 2. Desde la perspectiva de la existencia de regulaciones distintas entre generaciones de trabajadores. Y 3. La integración de una reforma pensionaria. La segunda ronda será de 4 minutos para cada uno de los panelistas y deberán contestar algunas preguntas que les formularé sobre el tema.
En la tercera ronda, cada panelista contará con 3 minutos para contestar una pregunta que les formularé a cada uno y les pediré que nos puedan señalar sus conclusiones. Finalmente, si el tiempo no nos permite, destinaremos parte del programa a responder las preguntas que nos formulen por Facebook, por lo tanto, se les invita a participar. Las preguntas que quedaron pendientes el día de ayer, por contestar, probablemente con la exposición que tengan nuestros ponentes queden contestadas el día de hoy. Daré la palabra al doctor Carlos Burgoa Toledo. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Camerino, Italia. Tiene estudios de posgrado, en la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM. Es miembro del órgano de gobierno de PRODECON por designación presidencial, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, socio del despacho Burgoa Toledo y Asociados SC, que está especializado en Derecho Fiscal, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de darle la palabra, doctor, me permitiré compartir una frase de la CONSAR que las personas que nos acompañan pueden consultar en el apunte 4 de la página de CONSAR sobre el debate de las pensiones. Si me lo permite, daré lectura a esta frase. Y dice así, abro cita. En el caso de los trabajadores afiliados al IMSS, las aportaciones tripartitas son de solo 6.5% del salario base de cotización. En el caso de los trabajadores afiliados al ISSSTE, son mayores al 11.3% de su sueldo básico y no de su salario integrado, el cual incluye la compensación garantizada. Estas contribuciones son de las más bajas del mundo. Por ejemplo, en Chile, el trabajador aporta 10.5% de su salario elegible y las aportaciones promedio en los países miembros de la OCDE, sin importar el tipo de sistema pensionario, son del 30% y la mayoría la cubre el trabajador. Doctor Carlos Burgoa Toledo, ¿es conveniente para los trabajadores que se aumente la cuota patronal en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez? Les cedo la palabra por 5 minutos. Gracias. Gracias. Bueno, pues de antemano muchas gracias por la presentación y la lectura del currículum. Yo siempre les digo que con que digan que estoy al corriente en mis impuestos va más que suficiente. Y bueno, retomando la pregunta, aquí lo importante es hacer notar lo siguiente. Desde la presentación que hizo el presidente en la mañanera, pues evidentemente se hizo mención y mucho énfasis en que de la tripartita, que es la constitución propiamente de la Seguridad Social, al trabajador pues no le correspondería ningún aumento. Se hizo también mención que era un trabajo de negociación por aproximadamente un año, en donde la iniciativa privada de alguna manera llega al consenso y pues bueno, es aquí en donde viene precisamente la pregunta que hoy se aborda. El patrón tendrá que hacer un pago superior a lo que está actualmente referido. De manera directa al trabajador, en la forma que está expuesto, no tiene mayor problema, pero realmente creo que ese es el punto mínimo, porque si bien en lo escrito al trabajador la cuota que por su parte debe cubrir no es algo que se incremente, lo cierto es que de manera indirecta tiene todos los inconvenientes. Creo que esto es algo muy importante anotar. En la medida que el patrón, que es la fuente, es el capital y el trabajador, pues es el trabajo, valga la cacofonía. En la medida que el capital se ve afectado, que el patrón tiene que hacer un esfuerzo adicional, invariablemente va a tener, un efecto hacia el trabajador, como sería la acción y la reacción de la que habla la física. Pues es algo que hoy en día podríamos tener muy presente. ¿Qué me refiero con esto? Si el patrón ve que sus números se elevan, evidentemente podría empezar a realizar algunas acciones.
que pudieran ser, desde luego, en detrimento de los trabajadores. ¿Cuáles serían esas acciones? Bueno, son varias. Platicábamos ayer de una, que son los esquemas agresivos, que se usan mucho con el outsourcing. También cuando se les hace obvio el efecto en el cual los asimilan a salarios. Pero quiero llegar a un punto muy importante. ¿Cuántas veces ha sucedido que cuando se acerca el pago de la declaración anual y quizás el trabajador, por el motivo que ustedes gusten, le corresponde pagar por su cuenta, al entrar a lo que es el portal del SAT, advierte que está registrado con 5 o 4 patrones que él ni siquiera conoce? Quiero dar a entender que el patrón, dentro de lo que es las estrategias que de alguna forma se le sugieren, empieza a realizar infinidad de acciones que desconoce por completo el trabajador. Y evidentemente él ignora que puede estar en manos de 5, 6, 7, 10 patrones, no lo sé, todo encaminado a que el patrón tenga una mejor tributación. Entonces, bajo esta lógica, ciertamente los incrementos que no atañen propiamente a la bolsa del trabajador no quiere decir que no lo vayan a causar en un sentido colateral o en un sentido de consecuencia. Sí, es posible que el patrón tome algunas decisiones que son fuertes. Y cuando yo escuchaba esto precisamente en la mañanera, para ir cerrando mi comentario, me recordó mucho, y lo señalo como un parangón, que en alguna ocasión sucedió cuando se daba la famosa reforma constitucional para lo que eran las medidas de Pemex. Sí que hoy en día son un tema muy importante con todo esto del señor Lozoya. Pero el punto que quiero llegar es este. A Pemex, lo digo por parangón, se le permitió que pudiera contratar a terceros, en donde se formó Halliburton y que el Paleo Canal de Chicontepec, y etcétera. Y posteriormente se le dijo que se votara quién estaba a favor de que Pemex pagara menos impuestos para alcanzar a sufragar pues, los gastos de los que iban a contratarse terceros para poder pues, extraer más petróleo. Todo el mundo alzó la mano y dijo, sí, yo estoy de acuerdo en que pague menos Pemex. Ok. Y la pregunta que nunca nadie se hizo, salvo un diputado, fue, ¿y la parte que no paga Pemex, quién la va a pagar ahora? Entonces, lo mismo es lo que ahorita estaría pasando en este contexto. Si es cierto, el trabajador no se va a ver afectado, el patrón paga más, pero ese plus que es dentro de una economía, que es un tamaño que tiene el empresario, ¿a dónde lo va a restar posteriormente? Y ese es el punto que habrá que considerar siempre. Sería este mi comentario. Muchas gracias, doctor. Cederé la palabra ahora al maestro Hipólito Romero Reséndez. Él es maestro en Administración Pública con mención honorífica por el Instituto Nacional de Administración Pública. Tiene estudios de posgrado con la especialidad en Derecho del Trabajo por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Es licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana. Es experto en litigio estratégico en materias laboral, administrativo y disciplinario. Catedrático del INAH, catedrático de la Universidad de Anáhuac, también del Instituto de Administración Pública de Tabasco, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y también se desempeña como catedrático en la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ha sido servidor público en el área de relaciones laborales y responsabilidades administrativas por más de 20 años. Si me lo permite, antes de cederle la palabra, compartiré una frase de la CONSAR, que es el órgano desconcentrado de Hacienda y encargado de las AFORES. Abro la cita y dice, si se eliminara el requisito de semanas cotizadas con los terribles incentivos a permanecer en la informalidad, eso lo cito yo, sigue la cita, la cobertura del SAR sería absoluta, concluye la cita. Es decir, la eliminación de semanas cotizadas tiende a convertir una pensión contributiva como la que se paga al IMSS o al ISSSTE en una pensión no contributiva, como lo es el apoyo de bienestar para los adultos mayores. Maestro Hipólito, en este sentido, una eventual disminución de las semanas cotizadas en los trabajadores de la generación Afore incentiva la informalidad del mercado laboral. Le cedo la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y es un gusto seguir participando en este ciclo de conferencias del webinar, agradeciendo la presentación y en concreto tratando la pregunta y sobre todo la introducción a la misma.
donde nos habla de si la eventual disminución de semanas de cotización incentiva la informalidad del mercado laboral, pues podemos ver que, dado que la mayor parte del trabajo en México es informal, pues realmente esta situación de disminución de semanas, pues no tendría mayor impacto por lo que hace el grueso de la producción, la población económicamente activa, es decir, aquella que esté en informalidad, porque le daría igual eventualmente tener más o menos semanas de cotización, toda vez que no ven que van a tener una pensión para enfrentar sus años de vejez de manera digna. Ese sería el punto concreto. Ahora, por lo que hace a la parte de estas semanas de cotización, debemos considerar el efecto de la movilidad laboral. Esta puede ser de dos tipos, ya sea interna o externa. Interna, es decir, la posibilidad de que la fuente de trabajo permita que los trabajadores formales puedan acceder a mejores condiciones, puestos de trabajo, aprovechando la figura de la estabilidad del empleo, así como los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Por otra parte, la movilidad externa consistiría en la posibilidad de que un trabajador pueda acceder a un mercado formal donde pudiera cambiar de trabajo siempre que se fueran mejores condiciones. Es decir, yo probablemente ocupo un puesto de subdirector en X empresa, mis calificaciones eventualmente, relaciones, estudios, permiten de alguna manera que pueda ser un mejor candidato en otra empresa para poder acceder a la misma. En este caso, desafortunadamente, en nuestro país, podemos considerar que este tipo de movilidad es muy limitado. Prácticamente estamos a la par de algunos países como la India, donde esta situación de movilidad laboral pues, es limitada. Y nos referimos exclusivamente al mercado formal. El informal sabemos que ahí hay un gran débito por parte de la sociedad, no nada más del gobierno, sino en general no tenemos las condiciones suficientes para hablar de esta formalidad y vendría vinculado con lo que sería un trabajo digno. Ahora, estas situaciones que afectan la movilidad son muy significativas porque existe preocupación por todos los trabajadores sobre la posibilidad de empleo, eventualmente el miedo a perder este empleo o los cambios razonables que se presenten dentro del mismo mercado de trabajo. En este sentido, no tendría efecto para los trabajadores formales ante este mercado inestable en el que nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Le doy ahora la palabra al al doctor, González. Él fue uno de los redactores de la Ley del Seguro Social de 1997. Es profesor y autor de libros de seguridad social, derecho administrativo y seguridad y gestión pública. Es columnista de los periódicos El Universal y La Crónica de Hoy. Actualmente es socio director de Consultores Sideris, que se dedica a temas de gestión pública, seguridad social, obra y adquisiciones públicas, así como responsabilidades administrativas y derecho burocrático. Antes de darle la palabra, compartiré también una frase de la CONSAR. La idea que tenemos es de que noten cómo el asesor o el responsable de administrar a las AFORES, de regular a las AFORES, de alguna manera dice cosas que son contrarias a lo que se está proponiendo en estas reformas al sistema de pensiones. Abro cita. Dice, eliminar el requisito de semanas cotizadas generaría un costo adicional significativo para el erario público. Este flujo anual de la pensión mínima garantizada pasaría de representar en promedio en los próximos 80 años del 0.07 al 0.71% del Producto Interno Bruto. En términos acumulados, el pasivo contingente del gobierno federal por concepto de estas erogaciones subiría del 4.4 al 45.8% del Producto Interno Bruto.
Doctor Matute, permítame pedirle a usted que conforme esta frase, y vi un video que subió usted en YouTube relacionado también con estas reformas que bueno, todavía no es una reforma como tal, sino estas propuestas al cambio del sistema de pensiones. Le pediré por favor que nos diga cuál es la naturaleza, los alcances y fuentes del financiamiento de la pensión mínima garantizada. Les cedo la palabra por 5 minutos. Gracias por la invitación y gracias por compartir esta mesa con el doctor Carlos Burgoa y con el maestro Hipólito Romero Reséndez. Lo primero que hay que dilucidar en esta primera intervención es qué es la pensión garantizada. Y lo primero que hay que decir, y esto es extraño en un gobierno que habla mal de los últimos 36 años, de los gobiernos de los últimos 36 años, es que esta es una figura que se creó en el neoliberalismo en 1997. ¿Y en qué consiste? Consiste básicamente en introducir un principio solidario al sistema de cuentas individuales. Es decir, todo aquel trabajador de bajos ingresos que no tuviera con su cuenta individual el mínimo de subsistencia que le pudiera dar dignidad para vivir, pues tendría que un apoyo gubernamental llamado pensión mínima garantizada, que en la ley como está antes de reformarse, tendría que cubrir 1,250 semanas de cotización y si tuviera 750 semanas, tendría derecho a los gastos médicos del IMSS. Y esto es significativo, porque uno de los gastos primordiales de los pensionados pues, es la atención médica. Y la reforma no dice nada de cómo va a financiar este gran problema de salud de los pensionados. Volviendo a la pensión mínima garantizada. Entonces, es una garantía solidaria que se le otorga a los trabajadores de menos ingresos que por lo menos cotizan 25 años en la formalidad. Sin embargo, en el comportamiento que hemos visto en los últimos 23 años, desde que entró en vigencia la nueva ley del Seguro Social, nos hemos dado cuenta que hay una intermitencia. La gente pasa del mercado laboral formal al informal y no acumula suficiente tiempo porque no hay incentivos para que lo haga y por lo tanto la proyección era que muchas personas no iban a cumplir con los requisitos de 24 años de cotización. Eso es una realidad. Y entonces la pregunta es, ¿cómo protegemos a las personas como decía el maestro Hipólito Romero, cómo las protegemos ante una realidad de informalidad estructural que padece nuestra economía? Y entonces, la única solución que se le ocurrió a este gobierno antineoliberal es utilizar una figura del neoliberalismo, pero potencializándola de tal manera que ocasiona graves problemas a futuro. Con los mismos cifras de la CONSAR, se muestra que si no se pide un requisito entre 1,000 y 1,000 semanas de cotización o 1,250 semanas, entonces el saldo de la cuenta individual sería insuficiente para financiar el gran grueso de pensiones garantizadas y esto implicaría que, sin tener los cálculos a la vista, habría que verlos con cuidado, que el 20% del presupuesto público federal quedara comprometido a partir de los fines de los años 20. Es decir, potencializar la pensión mínima garantizada como se pretende sería cargarle la mano a las generaciones futuras de trabajadores que tendrían que pagar la pensión mínima garantizada vía presupuestal. Y esto es muy importante. La garantía la otorga el gobierno con el impuesto de todos para favorecer a los trabajadores de la economía
formal. Y a los trabajadores de la economía informal, que es el 66%, solamente les garantiza la mitad de un salario mínimo, lo que se llama la pensión del bienestar. Entonces, como está planteada la reforma, condenaríamos a que la economía informal cargara con la economía formal durante los próximos 20, 30 años. Es decir, que los trabajadores con menores ingresos vía contribuciones, impuestos, pagaran la pensión mínima garantizada de aquellos trabajadores de la economía formal. Vaya, sería volver a la injusticia que contenía la ley de 1973, en la que presupuestalmente toda la sociedad, que en su mayoría está en economía informal, paga por un pequeño grupo de trabajadores que logran llegar a la edad de jubilación, que logran llegar trabajando a los 60 años, que es la edad de jubilación. Esta gran injusticia de la ley del 73, con la propuesta del presidente López Obrador, se va a volver a reproducir. Todos los trabajadores de la informalidad van a pagar las pensiones mínimas garantizadas de los trabajadores de la formalidad. Hay que revisar con cuidado esta supuesta mejora de los derechos de los trabajadores. Gracias, doctor. Ahora sí, como dirían las abuelitas, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Ni nos va a cubrir a todos y vamos a comprometer mucho el presupuesto. 50 años con un presupuesto raquítico. Ya me preocupó usted, doctor. Le doy la palabra. Vamos a generar ahora nuestra segunda ronda. En esta segunda ronda, cada uno de ustedes cuenta con 4 minutos y daré primero la palabra al doctor Burgoa Toledo. Doctor, una pregunta. ¿Qué es la cuota social y quién la paga conforme a la reforma pensional? No, perdón, la vuelvo a plantear porque leí mal mi acordeón. Es 3 preguntas. ¿Qué es la cuota social y quién la paga? Y conforme a la reforma pensionaria, ¿cómo se modificaría la cuota social? Le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, la cuota social, recordemos la idea que platicamos ya, que dentro de lo tripartita es la que corresponde al Estado. Y esta cuota social pues tiene mucha presencia, incluso está dentro del artículo 668, fracción cuarta de la Ley del Seguro Social, en donde, bueno, se hace mención de las cantidades que va a aportar el Estado, e incluso se hace referencia exacta de que es parte del gasto público. Esta cuota social entra dentro del régimen financiero como tal, y va a ser la cantidad que el Estado va a estar depositando dentro de la cuenta individual de cada trabajador a fin de que pueda tener pues la finalidad que está enfocando la ley. Conforme a lo que es el supuesto de la reforma, que todavía no tenemos los detalles y esperemos que esto pueda tener un buen atine en quien la escriba, se dice algo que tiene total relación con la famosa reforma al artículo 4 constitucional. Textualmente, incluso lo voy a leer para, como lo dice la lámina, la aportación del gobierno se transforma en una cuota social concentrada en los trabajadores de menores ingresos. Aquí, conforme lo que vino a ser la reforma constitucional, recordemos, el artículo 4 sufre un cambio en el cual se va a comprometer el Estado a otorgar, ya habíamos hablado de ello, 3 elementos: los apoyos económicos, las becas y las pensiones no contributivas. Y se une porque nuevamente implica una forma de favorecer a los más pobres. Desde luego tenemos con esta reforma constitucional un punto muy importante. En los transitorios señala que tendría 365 días, propiamente un año, el Congreso para hacer los ajustes a las normas debidas. Y esto pareciera ser el primero de los pasos para hacer esos ajustes a los que se comprometió la reforma el 8 de mayo de este año. Entonces, sin embargo, vuelvo a insistir, hay que tener muy presente todos los cabos sueltos. El 8 de mayo surge la reforma constitucional al artículo 4. Previamente, el 23 de abril, se había dicho en el decreto de austeridad que no se iba a hacer una forma de mayores impuestos. Y bueno, pues ahí es donde uno empieza entonces a
pensar que no tuviera del todo sentido, porque más allá de que no iba a haber más impuestos, se da no obstante este ajuste y todo este tipo de cuestiones, se empieza a generar sin duda una zozobra muy amplia, porque ya veíamos en la sección pasada de esta serie de preguntas que el patrón pues va a tener también algo que hacer y ajustar en sus propias finanzas para poder dar causa a sus negocios y desde luego a su actividad. El Estado tendrá que hacer lo propio. Sin más recursos, porque ese es el compromiso que se hace, no más impuestos, no más contribuciones, con algo más a pagar. Y en el beneficio de los pobres, ahí es donde nos quedan dos preguntas. Primero, ¿de dónde saldrían los recursos propios? Segundo, vuelvo a insistir, ¿esto es estable para las finanzas? Y tercero, importante, ¿cuál es el mote que se va a dar a los más pobres partiendo de que México, pues por su posición misma, está en tercer mundo y como tal su economía no es la más flamboyante? Y bueno, pues yo creo que es ahí entonces en donde nuevamente se centra toda la atención. Insistimos, las cuotas sociales, pues es obvio algo que surge por el efecto propio de lo que corresponde al sistema propio de seguridad social y que se haga una mención exacta, ojo, de que esto se va a encaminar a las trabajadoras de menores ingresos, creo que abre la pauta a dos formas de pensar. La primera es, habrá quien dude si esto puede ser un efecto de discriminación o no, pero el segundo punto que a mí me llama la atención es, ¿en serio es la única forma de poder resolver los problemas de la economía? ¿O hay otras formas de poderlo realizar? Creo que esto es parte de lo que seguiremos comentando en el transcurso de estos minutos. Pero lo más importante es, sin los exactos escalones para finalizar los pasos que se buscan dar, ¿cómo será posible arribar a estas consecuencias o a estos resultados, dado que allí mismo se está anquilosando mucho todo lo que se busca? Sería de momento mi comentario. Muchas gracias, doctor. Me dirigiré ahora al maestro Hipólito, ¿no? Maestro, ¿la reforma es equilibrada en derechos laborales para todas las generaciones de trabajadores? Le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues con base en los elementos que hemos estado comentando desde ayer, ideal que se lograría con esta reforma en específico con relación a todos los trabajadores. No hay un equilibrio porque realmente no tenemos un sistema integral, un sistema universal y en consecuencia afectaría a cualquier tipo de generaciones, no nada más a la generación Afore que está próxima a cumplir este gran experimento al ser la primera generación en que sin la aprobación de esta ley que todavía no conocemos, tendría que beneficiarse, entre comillas, del fruto de esta modificación a la ley del Seguro Social. En este sentido, simplemente pensemos en que todavía no tenemos debidamente regulado el Seguro Social para trabajadores del hogar. Entonces, sobra ahí hablar de que eventualmente nos encontremos ante el equilibrio de derechos laborales para las generaciones de trabajadores. Un ideal definitivamente que se espera con esta reforma es que efectivamente se abarque de alguna manera al 82% de trabajadores que pudieran percibir el doble de la pensión que actualmente estarían percibiendo. Sería ideal, pero estamos considerando que esto se ha aprobado este año, pues entonces estaríamos hablando de que apenas esta generación tendría esta posibilidad real. Sin embargo, ante el escenario de la pandemia, estamos encontrando que ante estas esferas de movilidad laboral que se han presentado, muchas personas no tendrán beneficio alguno al no haber alcanzado estas semanas de cotización hasta el momento. Ese sería uno de los puntos más importantes. Ahora, si consideramos que la posibilidad de recibir una pensión de 3,200 pesos, números cerrados, elevada a 4,345 pesos, bueno, obviamente vemos una parte de porcentaje que se incrementa significativamente, porque la idea de esta propuesta sería elevarlo inclusive hasta el orden del 220%.
pero sí definitivamente ante los escenarios con los que contamos en estos momentos, no podemos hablar definitivamente de equilibrio de derechos laborales en este tipo de propuestas por parte del Ejecutivo Federal. Yo creo que es momento, insisto, de hablar de un derecho universal para lograr realmente un equilibrio, no nada más en la parte de los trabajadores formales. Debemos de alguna manera considerar que que alcanzar una edad de retiro va a ser tanto para el mercado formal o el informal. Entonces necesitamos realmente hablar de universalidad para tener la vejez o la cesantía en edad avanzada garantizada a través de una pensión digna. Muchas gracias, maestro, por su participación. Sí. Doctor Carlos Matute, si me lo permite, le haré 2 preguntas. La primera pregunta, ¿es correcto que el 85% de los pensionados de la generación Afore reciba pensión garantizada? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué pasa con el saldo de la cuenta individual? Le cedo la palabra por 4 minutos. Es muy importante revisar la propuesta del presidente de la República respecto a las pensiones. Cuando uno ve las láminas y ve las diapositivas que nos mostraron, ve que sube la tasa de reemplazo, que es la cantidad el porcentaje que recibe un pensionado de su último salario. Es decir, si uno gana el último día de trabajo, una persona gana 100 pesos, la tasa de reemplazo va a ser lo que se le otorgue de pensión. Y entonces, si es 40 pesos, será el 40%. Pero son 107 pesos, va a ganar más como pensionado que como trabajador en activo. Y eso es lo que nos muestran las láminas del presidente, que su propuesta es que un trabajador en activo gane menos que un trabajador pensionado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Primero suma la pensión contributiva, la que proviene del Seguro Social, la suma con la pensión no contributiva, es decir, con la del bienestar para adultos mayores, cosa que no puede hacer, porque una se consigue a los 60 años y otra se consigue a los 68 años. Hay 2 edades diferenciadas para ambas, pero vamos a suponer que también baja la edad de 68 a 60 años para la no contributiva. La no contributiva representa menos del salario mínimo, es decir, para los que están en la economía informal les va a tocar menos del salario mínimo, y para los que están en la economía formal les va a tocar 107%, es decir, van a ganar más que trabajando. Entonces esto habría que revisarlo. Y luego dice en sus láminas que después las cuentas individuales van a servir para financiar el 15% del total del pasivo contingente, porque el otro 85% se va a financiar con recursos presupuestales. Es decir, que el que trabaje en economía formal va a aportar menos porque va a pagar 750 semanas de cotización y va a recibir más. Es otra transferencia que habría que cuestionar si es justa o no. Así de profundas tienen que ser las discusiones. Evidentemente, por la gran mayoría que hay atrás, seguramente no las habrá en este sentido. Pero lo más grave de todo esto es cómo van a plantear incrementar la pensión mínima garantizada de 0.7 el salario mínimo a 2.2 el salario mínimo. Y ahí dice que va a ser conforme a trabajo, tiempo de cotización y edad. No conocemos las letras chiquitas, pero en alguna entrevista de Carlos Noriega dijo algo así, como aquel que logre trabajar de los 60 a los 65 años va a poder acumular derechos para llegar a una pensión mínima garantizada superior. Y esto, si es así, es francamente injusto. ¿Por qué? Porque los trabajadores de menos ingresos y las mujeres son las que tienen menos probabilidad de llegar a los 60 años en el mercado formal de trabajo. Entonces, subir la pensión mínima garantizada, que nos cuesta a todos,
solamente le daría, financiaría a los grupos que se logren mantener en el mercado formal de trabajo a los 60 años, que son los de mayores ingresos y suelen ser los hombres. Y en cambio, los de menores ingresos y las mujeres suelen no mantenerse en la economía formal hasta los 60 años. Habría que esperar a ver la iniciativa para ver cómo le están planteando. Pero lo que dijo el doctor Carlos Noriega, híjole, la palabra es asusta. Gracias, doctor. No solamente Carlos Noriega, con lo que están exponiendo aquí ustedes, hay algo de miedo ya con esto. Espero que reconsideren algunos puntos de esta reforma. Pasamos a nuestra tercera ronda y considerando la especialidad que cada uno de ustedes tiene, les pediré que nos digan si la propuesta de reformas al sistema de pensiones es integral. Entonces, primero cedo la palabra al doctor Carlos Bourgois y le planteo la pregunta. La reforma propuesta desde el punto de vista de la fiscalidad de la empresa, ¿es integral? ¿Tiene la palabra? Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que con todo lo que hemos venido platicando, la respuesta prácticamente discurre en automático. Quiero dejarlo más o menos así. Con la primera intervención, pues yo hice notar que no se atiende debidamente a los dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos? En la primera pregunta se abordó a los trabajadores y al patrón. Y sin duda el patrón, con un incremento en valores, vamos a ponerlo así de sencillo, tendrá que hacer un ajuste presupuestario en donde puede salir perdiendo el trabajador. En la segunda pregunta hice el mismo acotamiento, ahora referido al Estado. Si el Estado igual se está comprometiendo a realizar una mayor aportación, pero anquilosado en lo que son sus recursos por el compromiso propio de no elevar impuestos, que incluso fue campaña presidencial durante los primeros 3 años de gobierno, así se dijo que sería. Nuevamente, pues no sabemos cómo podía esto trascender de forma debida ante tan pocos recursos, porque realmente eso es lo que está sucediendo, no se están dando recursos, menos con esta pandemia, y otra vez el trabajador pareciera que va a perder. Y hay algunos puntos que también me gustaría acotar, rápidamente de señalar, por ejemplo, que en el caso de los salarios mínimos, no es que estén exentos como indebidamente se llega a pensar, sino que la parte de las cuotas del trabajador pasan en automático al patrón por artículo 36 de la Ley del Seguro Social. ¿Qué quiero hacer notar con esto? El problema no está solamente en las leyes, sino que las leyes demuestran el error de unas políticas públicas insanas. Recordemos que la política pública puede ser de varios sentidos y en el caso económico es de donde deriva la parte tributaria. Políticas económicas que son en retroceso atentan definitivamente contra el artículo 1 de la Constitución, cuyo tercer párrafo señala que en la prioridad de la atención a los derechos debe regirse por dentro del principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, el de progresividad, que asimismo es uno de los tantos derechos que establece el Pacto de San José. Entonces, si nos creemos en una comunidad internacional, no me queda a mí muy claro cómo pudiera ser totalmente falta de integral. ¿Por qué me refiero a integral y que no lo es? Porque evidentemente, si bien se piensa en los pobres, que desde luego todos debemos tener cuidado también de ese rubro, lo cierto es que no puedo estar quitando de un lado o dando en otro, si es que del otro voy a estar cojeando. Es tanto como decir que quiero dar todo el poder en las aulas a los alumnos para que no sean maltratados. Pues sí, pero sin el equilibrio debido respecto de los enseñantes, es el mismo problema que estamos viendo en este momento. Fiscalmente todo podrá ser deducible y efectivamente, pues eso es solo un rubro, pero la parte principal, por lo menos en lo que a mí me corresponde, en la parte tributaria es dinero. Y el dinero, sea mucho, sea poco, se debe producir, se debe administrar y se debe utilizar. Si es deducible o no, pues es lo mínimo que pudiéramos nosotros de alguna forma encontrar, el minimalismo al que se refiere Joshua Cohen. Pero aquí el punto al que yo me refiero es que más allá de si el rubro está dado con la deóntica del permiso a poder hacer la deducción, el problema es las finanzas. Y las finanzas, nuevamente insisto, es el tema de las políticas públicas mal empeñadas. Yo recuerdo en algunos años, Ronald Reagan fue uno de los ejemplos, la Supply Side Theory, que era precisamente una forma de política económica en la cual se restaban los precios para que fuesen más atractivos y hubiera más circulación del dinero. Pero el señor Keynes quedó muy atrás desde hace muchos años y parece que estamos yendo todavía mucho más atrás de ellos. Entonces, esa política económica que no encuentra un sentido propio y que me pareciera que ni la administración en turno la conoce con total vialidad,
pues nos deja el monstruo o el Frankenstein que hoy en día estamos enfrentando, en donde no sabemos cómo vamos a avanzar. Creo que hay que pensar seriamente eso. Sería mi aportación. Muchas gracias, doctor. Y además un Frankenstein que va a perdurar muchos años por lo que están ustedes comentando aquí. Maestro Hipólito Romero, misma pregunta para usted, pero con otro enfoque. Y es la siguiente. ¿La reforma propuesta desde el punto de vista de los derechos laborales es integral? Tiene 3 minutos. Gracias. Gracias. Y llegado ya esta pasada ya la mitad de este ciclo de webinar, podemos definir que no es una propuesta integral. De hecho, el oxímoron se explica porque, vamos, del cúmulo de población económicamente activa, para hablar de integralidad, deberíamos considerar realmente a toda esta población con la posibilidad real de llegar a un sistema pensionario, al fin y al cabo, para ver los últimos años de su vida, ya sea por jubilación o cesantía de edad avanzada, de una manera digna. Entonces, si consideramos que el cúmulo de trabajadores del apartado A es un número significativo, pero al fin y al cabo no es la totalidad de la muestra. Y si tenemos a los del régimen burocrático, que sería el apartado B, y los sistemas especiales que vamos a encontrar dentro de las propias universidades, de las formas de subcontratación que existen, de las informalidades que hay, de las simulaciones, los contratos de honorarios asimilados a sueldo y demás aspectos, pues vemos que no es una reforma integral porque se limita exclusivamente al ámbito de las relaciones laborales del apartado A y no las abarca totalmente. Vamos, esta situación de movilidad laboral que vienen expuestos los doctores antes de mí, con relación a que es muy difícil que una persona pueda tener una estabilidad laboral significativa, si bien esta fue una de las ideas del constituyente del 2017, de 1917, con relación a lograr esta efectiva estabilidad en el empleo, donde una persona dedicaba los mejores años de su vida para que al finalizar la misma tuviera una pensión, un retiro digno. Realmente vemos que el mercado laboral en México no permite esta situación real. Las situaciones de movilidad internas son limitadas, las externas son mucho más limitadas. Estamos viendo los números reales donde estamos perdiendo empleos, no derivados solamente de esta pandemia, sino que, se vienen arrastrando con números negativos desde hace más de un año prácticamente. Tenemos una situación muy delicada para tener una respuesta integral a la gran problemática que tenemos. El aspecto laboral se queda corto y a pesar de que se pueda vincular con la parte de seguridad social, ya lo hemos visto que trabajo digno implica necesariamente esa seguridad social. Las propias finalidades de la ley actual del Seguro Social solamente nos hablan del otorgamiento de una pensión garantizada por el Estado, pero definitivamente no la podemos atribuir con el carácter de digna. Si el trabajo digno es difícil de cumplir, va a ser mucho más difícil hablar de una pensión digna. En este caso, a pesar de que esté garantizada por el Estado, no se cuentan con esos elementos de integralidad que permitirían lograr los mejores efectos derivados de los mejores años de productividad de los trabajadores que se ven reflejados en un proyecto de vida final. Es cuanto. Muchas gracias. Doctor Carlos Martín, misma pregunta para usted. La reforma propuesta desde el punto de vista de los derechos de seguridad social entre generaciones, ¿es integral? Tiene 3 minutos. La integralidad en un sistema de pensiones se tiene que ver desde 2 puntos de vista. Voy a analizar el primero. Este consiste en que debe abarcar al mayor número posible de trabajadores, definidos como aquellas personas que viven de su esfuerzo. Y debe ser sustentable en el tiempo. Cuando se hace una gran reforma, cuando es una reforma a las pensiones, se tiene que pensar en que el universo de atención es por lo menos el 60, el 70% de la población económicamente activa, si no es que más. Y después se tiene que pensar en que lo que se le va a prometer a los trabajadores
se les va a poder pagar. Porque es muy fácil decir que aumentan los derechos sin decir de dónde va a salir el recurso. Y entonces esta reforma no es integral. ¿Por qué? Pues porque propone que se paguen los recursos contra un presupuesto que posiblemente no existe en 20, 30 años, porque no genera reservas para poder hacer frente al pasivo contingente que se está prometiendo pagar. En pocas palabras, es una ilusión de derechos, es una ilusión de aumentar los derechos. Desde una segunda perspectiva, para que una reforma en pensiones sea integral, tiene que tener 3 grandes pilares. Primer pilar, un aspecto solidario, es decir, que se pague del presupuesto de todos a todos, no solamente un grupito, a todos un mínimo de subsistencia después de los 60 años de edad. O sea, no es para solamente los que están en la economía formal, es para todos y en idéntica condición, no unos un salario y otros medio salario. La solidaridad tiene que ser igual, idéntica. Y luego que la cuota social se ayude más a los de menores ingresos. La cuota social y la pensión mínima garantizada o la pensión mínima tiene que ser igual para todos, para que sea solidaria. Y luego un aspecto laboral, que parte de lo que produce una empresa se dedique a la seguridad social, en los términos que maneja el maestro Hipólito Romero. ¿En qué sentido? En que hay un acuerdo entre el patrón y el trabajador para que se aumente el financiamiento de la pensión del trabajador. Y el tercer pilar, pues un aspecto de ahorro voluntario o de generar espacios de ahorro para el individuo, para que él, a partir de su esfuerzo, su talento, su creatividad y otras cosas más, pueda acumular también para tener un retiro digno. Pero si estos 3 pilares no se fomentan, no va a poder haber pensiones dignas. Y entonces, y aquí incluyo la política completa de los gobiernos. Días anteriores vimos que se está pretendiendo modificar la ley inquilinaria en favor de los inquilinos y en contra de personas que ponen su ahorro en bienes inmuebles y que parte de su pensión es una renta que logran obtener de un inquilino. Este tipo de políticas afecta al tercer pilar, que es el esfuerzo individual. Dentro del sistema, evidentemente, hay que promover la cuota voluntaria, la subcuenta voluntaria de la cuenta individual. Estos 3 elementos son los que hacen la integralidad. Y en la propuesta de reforma solamente se ve al patrón aportando y a las generaciones futuras comprometiéndose vía presupuesto a pagar una deuda a largo plazo que habría que ver los cálculos de Hacienda, que en principio se ve impagable, ilusoria, inviable. Hasta aquí queda mi intervención. Muchas gracias, doctor Matute. Hay varias preguntas. Espero que nos dé tiempo de contestar alguna de ellas. Miren, voy a plantear la primera. Es de Elizabeth Cruz. Dice que es para el doctor Matute. Su pregunta es, de nuevo se plantea una reforma parcial con un gran impacto económico y endeudamiento del gobierno y solo para fines electorales. Yo nada más le voy a decir algo, Elizabeth Cruz. El mismo senador Monreal, en un artículo que publicó en el Universal el día de ayer, dijo que lo mejor de la reforma es que no es estatista y que hay solidaridad de los patrones, que es lo único que se puede hacer. Claro, con un discurso electorero por parte del presidente de la República y ofreciendo derechos a los trabajadores que son ilusorios porque no son pagables. Esto es muy importante. Yo le puedo decir a usted que le voy a dar muchos derechos. Si no le digo cómo se van a pagar, no le estoy dando nada. Prometer no empobrece. Dar es lo que aniquila. Y el dar va a ser dentro de 20, 25 años. Va a ser una gran desilusión.
En cuanto, eso es una parte importante. Y si escuchan ustedes, y con esto dejo mi propuesta o cómo hacerlo integral para el día de mañana. Si escuchan ustedes a varias gentes que están ya en los medios de comunicación, dicen, lo mejor de esta reforma es lo que no fue. Es decir, que se le quitara la propiedad de las cuentas individuales a los trabajadores. Qué bueno que eso no fue, que no se estatizó las cuentas individuales. Pero entonces lo mejor es lo que no fue, porque lo que se ve hacia enfrente no se ve muy agradable, no se ve muy viable financieramente. Muchas gracias. Hay más preguntas, pero les pediremos a las personas que las plantearon su comprensión. Comprometeremos aquí a nuestros ponentes que se las contesten, ya sea vía electrónica o el día de mañana, que continuará este ciclo de conferencias, trataremos de darles respuestas a ellas. En nombre del despacho Bourgois Toledo y Asociados, SC, y del Centro Virtual de Estudios de Gestión Pública, patrocinado por Sideris, les agradecemos su participación en este webinar. En especial, les agradezco al maestro Hipólito Romero Reséndez, al doctor Carlos Bourgois Toledo y al doctor Carlos Matute González, que hayan compartido con nosotros sus reflexiones sobre esta propuesta a la reforma pensionaria. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana a las 17 horas por este mismo canal para seguir con nuestros expertos que hoy nos acompañan con este tema que impacta a gran parte de la población. También les solicitamos que nos den un like y nos sigan acompañando a este tipo de conversatorios que se organizan para difundir la cultura jurídica. Muchas gracias por su participación y nos vemos mañana. Buenas tardes.